La mayor gloria no es no caerse nunca, sino levantarse siempre. Es por eso que hoy vengo a contarte cómo pasé de facturar tan solo $200 al mes a más de $4.000 trabajando en una de las compañías más grandes de Latinoamérica. Para los que no me conocen, yo soy Sergio López, soy emprendedor. Me encanta la comunicación y me encanta enseñar. Todo comenzó por allá en el 2018. Ganaba aproximadamente $2 a $3 al mes trabajando en una cafetería allá en Venezuela. El sueldo mínimo rondaba por aquel entonces entre 154 millones de bolívares a 200 millones de bolívares, que equivalía más o menos a eso, a 3, 4 dólares cuando mucho. Me alcanzaba literalmente para salir una o dos veces a comer una hamburguesa en McDonald's y sin papas porque no alcanzaba. Y ahí fue cuando tomé la decisión de escapar de mi país, tomar las maletas, llenarlas de ropa, agarrar un poquito de dólares, pedir prestado a uno que otro amigo que ya estaba en el exterior y emigrar. Básicamente salir de mi zona de confort y venirme para la Argentina, que en situación económica no estaba del todo bien, pero sabía que Argentina me podía dar los cimientos necesarios para poder crecer tanto en lo profesional como personalmente. Es por eso que quiero contarte 7 aspectos que pude recopilar de toda mi historia para hacer ese salto de trabajar en una de las compañías más grandes de Latinoamérica cuando vengo literalmente de sacar café en una simple cafetería. Así que vamos a empezar por el primero de todos: romper la barrera del miedo. Una de las cosas más complicadas de todo cuando querés comenzar un negocio, cuando querés emprender un viaje, cambiarte de rubro, saltar, no sé, de gastronomía a tech, o pasar de tech a emprender tu propio negocio, abrir ese podcast que tanto deseas abrir ese canal de YouTube, abrir ese negocio que tanto deseas desarrollar. Muchas veces es complicado porque empiezan las preguntas tipo, ¿me irá bien? Te abres el negocio, ¿lograré facturar lo suficiente como para poder pagarme un sueldo, como para poder pagar los sueldos, como para poder facturar lo suficiente? Si viste una chica en la calle o conociste una persona en la calle que te llamó mucho la atención, muchas veces ¿será que esa persona me va a prestar atención? ¿Será que soy lo suficientemente interesante como para poder dar ese paso de decirle, hey, hola, ¿todo bien? ¿Te quieres tomar un café conmigo? Estoy poniendo un simple ejemplo, las cosas no suceden así en la calle como para ir diciéndole a todo el mundo si quiere tomarse un café contigo o no, pero creo que es fundamental y lo tomo como ejemplo. Cuando uno toma la decisión de emigrar, por más que estás escapando de una dictadura o lo que sea, que en ese caso fue el mío, la realidad de todo este asunto es que salir de la casa de tus padres, salir de la zona en donde estás, si vivís en un departamento con 4 amigos, incluso hasta eso es complicado decir, voy a agarrar mis cosas y me voy a ir a mudar solo. Es muy difícil, pero cuando tomas ese paso, hay una anécdota que a mí personalmente me hizo tomar la decisión en su momento y lo tomo como reflexión para todas las cosas que hago. Una vez vi un video de Will Smith, voy a ver si se los dejo en los comentarios, donde básicamente él pone una anécdota donde él hace un viaje hacia Dubái con sus amigos, cosas de actores multimillonarios, y un día toman la decisión de decir, che, ¿y si agarramos y nos lanzamos de paracaídas? Y una de esas cosas que uno de repente tiene toda la ambición de hacer en algún momento de su vida, pero la realidad es que no es fácil lanzarse de paracaídas. El que haya hecho algún día, no sé, un trekking, o se haya montado en un barco por primera vez, o por casualidad de la vida, no sé, tomó la decisión de lanzarse por parapente, sabe que no es sencillo agarrar tus cosas y lanzarte. Da un miedo terrible. Y él siempre toma esa anécdota como en el momento en el que compra la experiencia en Dubái. Desde el momento que compra la entrada, él tiene miedo, tiene mucho miedo. Y es esa barrera del miedo en la que nosotros tenemos que hacer un parapente y decir, che, paremos un segundo, respiremos y digamos, ¿en serio esto vale la pena? Y a medida que se iban acercando los días, se iba acercando el famoso día de lanzarse por paracaídas, no fue sino en el momento en el que llega al sitio, se viste, que también tenía miedo, se arregla, se monta en el avión, estaba cagado de miedo, y en el momento en el que toman la decisión de saltar por el avión, todavía tenía miedo, a pesar de que estaba con una persona que lo estaba agarrando, amarrado literalmente, y él salta y apenas toca el piso, él no puede explicar lo hermosa experiencia que él vivió. Y así pasa con muchas de las cosas que nosotros tenemos planeado. Porque te habrá pasado en el momento en el que escogiste una carrera y de repente no te gustó y tenías ese miedo enorme de decirle a tus padres, papás, no quiero estudiar más esto.
no me gusta, no me siento feliz. Y muchas veces te quedas con esa espina en el corazón y decides no hacerlo para no lastimar a otras personas, pero te terminas lastimando a vos. Y muchas personas me lo pueden decir, que toman la decisión de decirle, che, no quiero estudiar más esto. Básicamente la paz que sienten consigo mismos es enorme, porque empiezan a desarrollar o empiezan a hacer cosas que los hacen realmente felices. Y pasa muchas veces hasta en el ámbito empresarial, hasta en el ámbito laboral, donde ya no te sientes a gusto en un sitio o ya no te sientes a gusto en un rubro y te cuesta mucho tomar la decisión de salir de ahí. Y yo te digo, o sea, cuando salimos y llegué acá a la Argentina con tan solo $200 para 3 personas, eso no nos detuvo. No nos detuvo en buscar una habitación, quedarnos en un sitio, tomar la decisión de buscar un trabajo, lo que sea que nos encontráramos, aunque no nos gustara, y empezar esa carrera de vamos a empezar a ir adelante. Y ahí es donde vamos con el punto número 2, pero antes quería pedirte que si quieres más contenido gratuito, si quieres pueda seguir contándote aspectos de mi vida, aspectos de secretos para poder desarrollar ese negocio que tanto deseas, ver cómo saltas de tu rubro profesional a otro, ver si tomas la decisión de montar ese negocio que tanto vos deseas poner o colocar, si tenés alguna idea innovadora y de verdad te cuesta un montón decir o tomar ese primer paso, suscríbete, dale like, comenta qué otro video querés que te desarrolle. Vamos a seguir subiendo contenido todas las semanas, así que nada, te espero por acá. Y es donde vamos con el punto número 2, salir de tu zona de confort. Todos hemos estado en una zona de confort en algún momento de nuestras vidas. Básicamente yo hoy me encuentro en un momento de confort y esto para mí es simplemente una forma de salir de esa zona de confort, de romper todas las cosas, porque por allá en el 2020 yo prácticamente trabajaba en una cafetería, estaba muy bien, no ganaba mal para ser barista, ganaba en Argentina aproximadamente $800-900, con propinas podía generar un poquito más y yo me sentía cómodo. Me alcanzaba para pagar alquiler, me alcanzaba para ahorrar, me alcanzaba para mandar dinero a Venezuela a mis padres, me alcanzaba para un montón de cosas. Pero la realidad de todo este asunto es que no es suficiente. Porque si nos ponemos a quedarnos en esa zona de confort, por más que yo estaba estudiando una carrera, que en este caso era economía, mi plan era muy sencillo, era me voy a quedar acá hasta que me gradúe, pueda tomar la decisión de hacer ese salto profesional una vez tengo un título universitario. No fue sino hasta que cae la pandemia que me reinicia por completo todo, absolutamente todo lo que tenía planteado en mi futuro. Y es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y es que no importa cuál es la película que estás viviendo hoy, no importa si te sentís cómodo, si piensas que tu vida va a ser todo el tiempo de la misma manera, pararte, bañarte, ir a trabajar, volver a tu casa, prender Netflix, comer y sentarte con tus mascotas o tú solo o con tu pareja, ver películas hasta que te quedes dormido. Porque puede llegar a un punto de tu vida donde literalmente si tenés 20, 30 o 40 años te falta casi que toda una mitad de vida que tener que cumplir. Porque si tenés 40 te faltan, no sé, supongamos que quieras vivir hasta los 100 años, te faltan 60 años, te falta el 60% de tu vida. Y no digamos lo mismo para la gente que tiene 30, para la gente que tiene 20 y vos no sabés en qué momento de esa vida hace un plot twist tu historia, tu película y tomas la decisión de cambiar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cae la pandemia, me rebajan el sueldo un 50% para no echarme, cosa que no voy a mentir, en ese momento me sentía agradecido, pero toda esa calidad de vida que tenía, ya no le podía mandar dinero a mis padres, ya no podía literalmente salir con mis amigos, obviamente porque también estábamos encerrados, pero no me alcanzaba ni siquiera para ahorrar, casi que estaba viviendo de mis ahorros. Con el poco sueldo que podía tener, seguía pagando el alquiler, seguía pagando muchas cosas. Y con esto no quiero echar la culpa a nadie, porque nunca quise ser la víctima de mi historia, siempre quise ser el protagonista. Y fue cuando tomé la decisión de, tengo que salir de acá. Ya no me sentía cómodo, yo vine con grandes sueños de emprender, de hacer grandes cosas, y la realidad del asunto es que eso me hizo entender que, Sergio, no puedes quedarte ahí. Fue cuando dije, tengo que salir corriendo. Y la pregunta siempre era, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de esta realidad? Porque si espero a graduarme, y la realidad es que no sé cuándo me voy a graduar, acá en Argentina tardan hasta 8 años en graduarse, al menos que, no sé, te dediques 8 horas, 9, 10 horas de tu vida para estudiar solo y exclusivamente para la facultad. Pero la gente tarda mucho en graduarse, yo también. Y yo tenía que buscar la forma de ver qué era lo que tenía que hacer para salir adelante. Y ahí es donde voy con el punto número 3. Y es, nunca pares de aprender. Nunca pares de aprender. O sea, algo que se me había olvidado por completo de cuando salgo de Venezuela era que yo era una persona que siempre hacía cursos, hacía diplomado de liderazgo, salía y todo, o
organización que me permitiera a mí tener un certificado que dijera yo aprendí esto, yo lo hacía. Muchas veces era por el simple hecho de tener el certificado, pero me di cuenta de qué tan valioso es que nosotros como personas aprendamos siempre nuevas habilidades. Muchas veces no sabemos qué hacer con nuestra vida, y cuando vos no sabes qué hacer con tu vida, mi consejo personal es busca ayudar a otras personas, porque cuando buscas ayudar a otras personas te empiezas a dar cuenta de los problemas que vos tenés, que otras personas tienen, y cómo tú puedes ayudar a solucionarlo. Por ahí no tienes la cura del cáncer, por ahí no tienes la cura, no sé, del dolor de panza, pero sí tienes el poder de ayudar a cruzar a una persona a la calle. Si alguien se cayó o ves que está con un montón de cosas, ayudarla a llegar del punto A al punto B. Y ahí es cuando empiezas a ayudar a personas a ver cuáles son sus problemas, que vos decís, bueno, voy a agarrar este problema y buscarle una solución por el que yo pueda ganar dinero. Y no me lo malentiendan, no lo digo por avaricioso ni por nada en especial, sino que siempre se satanizó, o en Latinoamérica o Hispanoamérica siempre se satanizó el simple hecho de hacer dinero para ayudar a las personas está mal, y la realidad es que es completamente todo lo contrario. Y es que si vos podés vivir de ayudar a otras personas, de hacer lo que a ti te gusta, no voy a ir con la típica frase de no, si haces lo que te gusta nunca vas a trabajar en tu vida. La realidad es que sí, haciendo lo que te gusta vas a hacer cosas que por ahí no te gusten, que tienen como anexo. Si te gusta crear contenido, lo más lógico es que por ahí te gusta grabar, pero no te gusta editar, o no te gusta hacer las miniaturas, o de repente no entiendes muy bien cómo es el juego de colores que vos tenés que hacer, cómo tienes que iterar, cómo tenés que ir haciendo el método Lean Startup, que bueno, nada, es esa mejora continua de lo que a ti, tus usuarios te están pidiendo, tu producto, que en este caso, bueno, si creas contenido, tu producto es el contenido. Vendes, no sé, carteras, suplementos alimenticios, dietética o marca de ropa. Tu producto es la ropa, tu producto es el suplemento alimenticio, y vos iterás en base a lo que tus clientes quieren. Y ahí es donde vengo con cuál es la necesidad que el mercado tenía y que yo podía ofrecer en su momento. Básicamente en 2020, con el boom de las tecnológicas, todo el mundo estaba programando. Y vi una oportunidad única de decir, tengo que aprender un lenguaje de programación y literalmente venderlo. No fue sino literalmente un año de estudiarme, de pararme todos los días a las 6 de la mañana para ponerme a estudiarme Python, a estudiar bases de datos, a estudiar SQL, que logré dar ese salto. Y no fue para ganar más, literalmente no fue para ganar más. Ahí es donde uno tiene que tomar la decisión de decir, gano un poco menos al principio, pero porque sé que en 1, 2 o 3 años o 5 años, ese camino a largo plazo, yo voy a ganar 4 veces más. Pasa mucho cuando abres ese primer negocio, que no te alcanza ni siquiera para pagarte el sueldo a ti mismo. Pero si tu idea es buena y tú confías en tu idea, la realidad es que de aquí a 4 años, a 5, y estés vendiendo miles de millones de dólares, vas a facturarte un sueldo digno para ti, porque te lo mereces. Y me pasó exactamente eso. Me pasé un trabajo como programador a ganar la mitad de lo que ganaba en la cafetería, a vivir comiendo arroz con pollo, que no tiene nada de malo. La verdad, hay gente que literalmente come menos que eso. Pero si nos ponemos en sintonía, básicamente hoy en día, ya como senior, en una de las empresas más grandes de Latinoamérica, estoy ganando literalmente $4,000 a $4,500 al mes. Decidí crear este tipo de contenido porque ya estaba entrando en una zona de confort en la que yo no me sentía cómodo. Porque yo siempre quise desarrollar cosas grandes, montar negocios, crear contenido, compartir mis experiencias con las personas para poder ayudarlas, para poder que crezcan también. Y si estás acá, aprovecho de decirte, suscríbete, dale like y vamos a ver cómo crecemos los dos, no solamente en este canal, sino básicamente en las cosas que podamos ir explotando. Tengo muchas ganas de un montón de ideas, tengo ideas de montar un negocio en tienda nube y empezar a crecerlas los dos juntos, empezar a ver cómo se puede ir desarrollando un negocio digital y que pueda salir de ese sitio en el que no te sentís cómodo realmente, y entendiendo que esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros, es un maratón de 42 kilómetros que tenés que ir haciéndolo poco a poco y ir disfrutando del camino. Y ahí es donde voy a ir con el punto número 4 y por lo cual yo decidí crear este canal, que fue aprender a comunicar. Una de las cosas más importantes que a mí me dio la cafetería cuando tenía que atender gente era que yo tenía que aprender a comunicarme con los clientes. ¿Por qué? Sencillo. Si tú te aprendías a comunicar con el cliente, tenías más propina. Si el cliente se sentía cómodo, tenías más propina. Si el cliente se sentía feliz y bien contigo, el cliente volvía y te daba más propina. Y aunque no quiero que vean las cosas como de manera utilitaria de
me estás atendiendo bien porque te estoy dando más propina. Es que todo el mundo nos gusta sentirnos queridos y todo el mundo nos gusta sentirnos especiales. Y uno de los trabajos que teníamos nosotros como camareros o personas que sacaban un café, simplemente el hecho de acordarme cuál era el café que le gusta al cliente y cómo le gusta al cliente, era suficiente como para que esa persona volviera a consumir. Y no solamente eso, sino que la felicidad más grande era que esa persona salía del local contenta, alegre, con una sonrisa de oreja a oreja, y capaz ese día cuando llegó al trabajo estaba feliz porque se pudo tomar un café, el café que le gustaba, y que alguien le dijo: epa, ese saco que te pusiste hoy está muy bonito. Y eso, aparte de todo, es que me enseñó a escuchar las necesidades de las personas, porque cuando empecé con las entrevistas en este mundo de la programación era todo mucho más complicado. ¿En qué sentido? Sencillo. Cuando tú vas a una entrevista, tú crees que tú tienes que ir con respuestas programadas para literalmente responder lo que las otras personas quieren escuchar. Y lo que entendí de las entrevistas es que tú eres el producto que ellos necesitan. O sea, ellos ya saben tu historia. Por algo tú le estás dando un currículum vitae. Por algo ellos ven literalmente tu perfil de LinkedIn para que puedas ellos entender cuál es tu experiencia, y por ahí te hacen una que otra pregunta para conocerte más a fondo. Pero tu trabajo es saber qué le puedes aportar a la empresa, qué le puedes aportar a tu cliente, y eso lo haces preguntando, haciendo preguntas abiertas, diciendo: ¿qué puedo aportar yo a la empresa para que lo que yo sé o los conocimientos que sé o no sé puedan hacer crecer el negocio? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo te sentís tú trabajando en Mercado Libre o en Spotify o en Walla o en, no sé, pongamos Cafetería X o la que ya todos conocemos, que es Starbucks? ¿Vos la conocés? Listo. ¿Qué puedo aportar yo en Starbucks para que la empresa pueda crecer mucho más? Atender mejor, escuchar mejor, lanzar un buen chiste, escribir una palabra mal hecha. ¿Qué tengo que aprender para que a la empresa le vaya muchísimo mejor? ¿O qué es lo que yo podría aportar a la empresa para que ustedes se sientan más tranquilos de que lo que ustedes me van a pagar va a ser suficiente para hacer crecer todo la empresa? Y no lo veamos solamente desde ese punto. O sea, comunicarse es una herramienta sumamente poderosa. Por algo los políticos buscan aprender a comunicarse, a poder vender una idea. Por eso los empresarios, los CEO buscan cómo vestirse, cómo peinarse, cómo hablar, con qué comenzar. Algo tan importante como tener un gancho para empezar un video y poder explayar después todo eso, hablar con punto y punto, preguntar cuando una persona no entiende algo, es algo fundamental, porque cuando querés transmitir una idea y que esa idea quede sembrada en las personas, tienes que saber comunicar. Y es algo que aprendí mucho estando trabajando en gastronomía, y quiero aprovechar también la creación de contenido, este canal de YouTube, para poder vender más ideas, para poder sacarte a ti del lugar en el que vos no querés, porque es fundamental para todos. Y ahí es donde, con el próximo punto, que es la habilidad del networking. Una de las cosas que me di muy cuenta muchísimo antes, o sea, cuando estaba en Venezuela, yo tuve una faceta de político, donde básicamente poder aportar algo distinto a la sociedad cuando todavía pensábamos que existía democracia en Venezuela, y era que una de las cosas que me di cuenta era el networking es sumamente importante. O sea, ir a conocer personas, conocer otros dirigentes, conocer otros espacios políticos, ir a conocer al alcalde, al gobernador, al rector. Eso a ti te da una red de contactos muy buena, para que, no solo para que te conocieran, sino como para tener ese número de teléfono de la persona importante o necesaria que pueda solucionar un problema de otra persona. No lo pienses para solucionar un problema para ti, sino para solucionar el problema de otra persona. Algo que se dice mucho en el mundo de la programación o del mundo tech, y los que vean este programa que vengan del mundo de la tecnología o que sepan programar o que, no sé, venden servicios de desarrollo web, me lo pueden dejar en los comentarios, pero lo importante no es saber cómo solucionar un problema, sino tener el número de la persona correcta para solucionar ese problema. Y yo sé que fui redundante, pero es que es impresionante. Es impresionante cuando de repente vos no tenés la solución de no sé, cómo arreglar una base de datos, cómo sacar duplicados de una base de datos, o simplemente no sabes cómo sacar un café y el barista no fue. Bueno, ¿a quién tienes que llamar? ¿Cuál es ese número de teléfono o ese correo electrónico que vos necesitas para poder literalmente solucionar ese problema? Y supongamos que no es para solucionar tu problema. Muchas veces a mí me pasa que me preguntan cosas que yo no sé, y con saber cuál es la persona que
puede solucionar el problema, ya le estoy ayudando la vida a esa otra persona. O sea, básicamente es como, mira, no sé hacer una landing page, me puedes dar una mano, y yo no sé hacer una landing page, pero conozco a la persona exacta que te puede ayudar a ti a hacer una landing page. Mira, necesito hacer un agente de inteligencia artificial. Mira, no sé hacer un agente de inteligencia artificial, pero te conozco una persona que te puede literalmente hacer el agente de inteligencia artificial. Y es incluso hasta con los creadores de contenido. Capaz, mira, necesito hacer un funnel de ventas para poder captar más clientes y poder convertir más cosas. Bueno, no sé hacer un funnel de ventas, pero tengo un libro, tengo un creador de contenido en YouTube que te podría explicar a ciencia cierta cómo podrías hacer tu funnel de ventas. Y ahí es donde vos tenés que saber cómo crear esa red de contacto. Como te digo, no lo pienses para beneficiarte a ti mismo, sino cómo podrías beneficiar a las personas con eso. Tener el contacto del proveedor de la cafetería para que después en un momento o en un futuro un amigo tuyo monte una cafetería y no sabe con quién poder pedir esas medialunas o esos croissants. Bueno, mira, yo tengo el contacto de un proveedor del lugar donde yo trabajé, te lo puedo pasar y puedes hablar con esa persona. Y ahí es donde me di cuenta o volví otra vez a recordar, haciendo el análisis de retrospectiva de todo lo que yo hice allá en Venezuela cuando hice un poco de política, y es lo importante de tener esa red de contactos, cómo te puede sacar de problemas para tus futuros negocios, para tu futuro emprendimiento. Mira, no sabes hacer unas miniaturas para YouTube, pero conozco un diseñador gráfico que conocí en un evento hace muchos años atrás. Le escribes, che, mira, todo bien, y la persona va a estar encantada de ayudarte. Capaz, obviamente, te va a dar un presupuesto para que se lo hagas, pero eso no está mal. Lo bueno es que puedas crear una red de contactos que logre hacer ese saldo. Porque lo importante de todo este asunto es cuál es la palanca que vos tienes que utilizar para poder llegar a tu objetivo. Y eso lo conocen muy bien las personas más ricas de este mundo, que es cuántas palancas yo necesito para poder llegar a la facturación que yo deseo. Lo trabajan todos los empresarios en el mundo, los trabajadores o esa máquina que te hace que produzca el triple de lo que ya estás produciendo anteriormente, y eso es muy importante que tomes en cuenta. Ahora vamos con el punto número 6, y creo que este punto es uno de los puntos que personalmente yo tomo muy en cuenta el día a día, y es que tengas una mentalidad ganadora. Y esto es muy redundante, y porque creo que todos los coaches motivacionales, todas las personas que te hablan de manifiéstalo y ese tipo de cosas, ya estás cansado seguramente, pero es que sácate el chip, sácate esa mentalidad, no sé, que te restringe de ver un poquito más allá. Pero los jugadores de fútbol, los deportistas lo conocen muy bien, y es cuando tú realmente te crees que vas a meter ese gol, lo terminan metiendo. Cuando tú realmente te crees que eres un futbolista profesional, vas a ser un futbolista profesional. La gente se cree que tú tienes que trabajar muy duro para llegar a ser ese futbolista profesional. Pero no, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuál es el tipo de persona en el que yo me tengo que convertir para ser ese futbolista profesional? Mucha gente se cree que tú tienes que trabajar mucho para llegar a ser un empresario exitoso, y sí, tienes que trabajar un montón. Pero ¿cuál es la persona en la que me tengo que convertir para ser ese empresario exitoso? Y ahí es donde algo que lo tomé muy en cuenta, y era cuando empecé a buscar trabajo como programador. Yo me enfocaba mucho en las habilidades y los conocimientos que tenía, pero no me enfoqué en cómo piensa un programador, qué canales de YouTube ven los programadores, cuál es el contenido que ellos ven, qué es lo que les da risa, cuáles son los memes que se ríen ellos. Y empecé a creerme que era programador. Empecé a juntarme con personas que eran programadores, empecé a hablar con personas que eran programadores y les preguntaba, che, ¿cuál es el youtuber que te gusta más? ¿Cuál es el podcast que escuchas más? Eso a mí me hizo entender que yo me tengo que convertir en programador para ser programador. Y no saben lo poderoso que es, porque la mentalidad que te genera es que cuando tú empiezas a hablar con otras personas sobre programación, y vale para cualquier cosa, literalmente vas a lograrlo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero si te crees empresario, si empiezas a tener mentalidad de empresario, si empiezas a tener mentalidad de creador de contenido, si empiezas a tener mentalidad de deportista, si empiezas a tener mentalidad de CEO, vas a indefectiblemente lograrlo. Y hay una frase que a mí me encanta mucho, que es básicamente Romanos
4:17 es un versículo de la Biblia y lo escuché una vez de Ilia Tupuria y me explotó la cabeza, y es literalmente: llama las cosas que no son como si fueran. Incluso lo tengo anotado en mi heladera para recordarme todos los días, y es: tenés que empezar a creerte las cosas que no son como si fueran. Hoy no eres emprendedor, hoy no eres empresario, pero tenés que empezar a creerte que eres un empresario. Hoy puedes empezar a creer que no sos un galán, pero tenés que empezar a creerte que eres un galán y que vales la pena, y pero te lo escribo y literalmente me puedes escribir y putearme si quieres de que eso no funciona. Pero sí funciona. Tengo muchos casos de amigos que les empecé a decir: créete que eres una gran persona, que eres un gran prospecto, que eres una persona donde las mujeres te ven atractivo. Ese tipo de pensamiento hace que tú vayas creando cosas o armando cosas, no solo para sentirte atractivo, sino para ser atractivo. Y pasa lo mismo con todo lo que tú quieras hacer en la vida. Es algo impresionante. Por eso quiero que te anotes, busques una libreta, empieces a escribir y digas: ¿cuál es el tipo de persona en el que me quiero convertir? Quiero ser un empresario. No pienses tanto en el dinero, piensa en cuál es el proyecto que quieres construir, en cuál es el proyecto que quieres ayudar a las personas. Si quieres un canal de YouTube, bueno, ¿cuál es el contenido que quieres vender? ¿Cuál es la solución que vos querés darle a la sociedad? ¿Eres editor de video? Bueno, empieza a ver cómo rayos vas a vender tus productos o cómo vas a venderte a ti a la sociedad. Empieza a creer editor y vas a ver dónde es o cuáles son los canales de YouTube que ven los editores, cuáles son los memes por los que se ríen los editores, cuáles son los productos que utilizan los editores. Si vos, por ejemplo, querés ser creador de contenido, querés ser youtuber, ¿cuál es el contenido que ven los youtubers? ¿En qué se inspiran? ¿Qué es lo que les hace reír? ¿Cuál es su rutina? Algo que siempre hacía yo desde chiquito era como esa ingeniería inversa. Yo quiero ser Elon Musk. ¿Qué hace Elon Musk todos los días para llegar a donde está? Quiero ser presidente de un país. Que agarro todos los presidentes del país y digo: bueno, ¿qué estudiaron? ¿A qué se dedicaron? ¿Cuáles fueron sus principales, cuál fue su camino para llegar? ¿Fueron diputados, luego, o fueron concejales, luego alcaldes, luego gobernadores, fueron presidentes? ¿O cuál fue el camino que tuvieron que armarse ellos? ¿Cuál es el camino que tenés que armarte tú para llegar a lograr eso? O sea, todo está escrito en la vida. Si tú quieres ser diseñador gráfico, ¿qué hacen los diseñadores gráficos para literalmente lograr lo que ellos lograron? ¿Con qué personas se juntaron? ¿Qué tuvieron que escribir? ¿Cómo consiguieron sus clientes? Todo eso está escrito. ¿Cómo armaron su página? ¿Cómo hicieron su portafolio? Mentalízate cuál es ese ideal de persona que querés hacer. Escríbelo. Es sumamente importante que lo escribas. Y a medida de que tú lo escribas, te vas a dar cuenta de todas las cosas que van a ir saliendo. Todas las cosas van a ir dándose poco a poco. Y ahí es donde voy con la última y más importante de todas. Y es la constancia. Es la herramienta más poderosa que tenemos nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, o las redes sociales nos hicieron creer que hay personas que son exitosas de la noche a la mañana. Que agarraron una cámara, pusieron la cámara, se grabaron y ese primer video se hizo extremadamente viral. Y la realidad es que no. Podemos ver infinidad de ejemplos. Qué sé yo, Amazon tardó como 8 años en poder llegar a siquiera una facturación donde Jeff Bezos lograra tener algo en común. O sea, Jeff Bezos literalmente manejaba el mismo auto durante los últimos 10 años desde que fundó Amazon. ¿Cuánto tardó Mercado Libre en realmente convertirse en una empresa tecnológica? ¿Cuánto tardó realmente Coca-Cola en vender sus primeros 100 botellas? O sea, el primer año vendieron 7 nada más. ¿Cuánto tardaron los más grandes del mundo en convertirse? Porque una de las cosas de la consistencia o de tener constancia es que básicamente te vas construyendo, vas teniendo resiliencia, vas pudiendo decir: esto no me lo gané de la noche a la mañana. Por eso muchas de las personas que se ganan la lotería en menos de lo que canta un gallo terminan perdiendo todo, porque no le ven la ganancia a la constancia, al trabajo, al ver cómo construiste. Y cuando las personas ricas dicen: vos tenés que convertirte en esa persona en la que vos querés ser, si querés ser empresario, yo te puedo asegurar
que un tipo que hoy tiene $1.000 millones en su cuenta, si vos le sacás los $1.000 millones de su cuenta y lo dejas en cero, esa persona se vuelve a ser estúpidamente rica. Si vos le sacás el contenido, si vos le quitas las cuentas a los creadores de contenido por completo y se quedan en cero, yo te puedo asegurar, y le borran la mente a todas las personas en el mundo de quién existe, si fuera Ibai o lo quien sea, si esas personas se quedan con el conocimiento de todo lo que aprendieron durante el transcurso de su trabajo, te puedo asegurar que en menos de lo que canta un gallo, vuelven a ser famosos. Y es la persona en la que te conviertes en el recorrido. Por eso hablo mucho de que es una maratón y no es una carrera. No esperes resultados rápidos. No esperes comprar un curso de estos estafadores, literal, en la que te cuentan de que con sus clientes en menos de un mes ya estaban facturando más de $15.000 al año o al mes. Y la realidad es que no. Vos tenés que entender que todo tiene su proceso. Y la constancia es una de las cosas más importantes que tenemos todos acá. Y te lo cuento como inversor, como programador, como una persona que literalmente tuvo que esperar 5 años para poder llegar a facturar por lo menos lo mínimo indispensable como para sentirme cómodo en poder pagar un alquiler, poder pagar un alquiler a mis padres que viven cerca de acá, traérmelos de Venezuela, poder tener mascotas, 3 mascotas, un perro, o sea, y poder mantenerlos yo con mi propio trabajo y que encima me sobre plata para poder ahorrar y me sobre tiempo para poder crear este contenido y poder crear otros proyectos y poder crear otras cosas. Y lo que entendí de todo esto es, y es algo que me enseñó mucho el culturismo y me enseñó mucho el entrenamiento, es no esperes un resultado en 6 meses, no esperes un resultado en 3 meses, no esperes el resultado en 30 días. Literalmente es un trabajo largo. Si quieres crear un buen trabajo, y por eso es que la gente siempre dice, cuando ves a una persona con muchísimo músculo, con un buen cuerpo y la gente voltea a mirarte, es porque la gente sabe que no puede comprarlo. Ni el tipo con más dinero en el mundo puede comprar ese cuerpo. Porque lleva constancia, lleva trabajo, lleva horas y horas y días y meses de comer bien, de levantar las pesas, de ser fuerte, más fuerte cada día. Y ahí es cuando creo que este punto es el más importante de todo. Es, aunque te cueste, sigue siéndolo. Algo que me digo yo todos los días es, voy a avanzar con un poquito, con un 1% todos los días para llegar a ese objetivo. Si ese 1% es suficiente para mí, si ese 1% es suficiente para avanzar un poquito, yo gané. Porque ese 1% que avanzo todos los días es suficiente para agarrar las cosas y estar más cerca de la meta. Así tengas que correr una maratón en 10 horas, pero completaste el maratón en 10 horas. Y creo que eso es más que una victoria. Y por eso quiero ir a la última reflexión de todas. Mira, si quieres cambiar tu vida, y lo tomo como ejemplo porque me pasó justamente ayer, que fue cuando hice un clic, salí a correr 12 kilómetros, tuve un accidente, corriendo básicamente me quedé viendo un perro, quedé tan hipnotizado viendo ese perro que no me fijé en mirar a los lados y me atropelló un auto. No me pasó nada, o sea, estoy acá, estoy completo, literal. Pero terminando de correr los 2 kilómetros que me faltaban, me quedé reflexionando en qué hubiera pasado si hubiera corrido un segundo más rápido. ¿Qué hubiera pasado si el auto hubiera ido 10 kilómetros más rápido? Lo más probable es que hoy no estuviera grabando este video. Y creo que la reflexión más poderosa de todas es, comienza, empieza hoy, con lo que sea, dando un pequeño paso, dando un pequeño salto. Vos tenés que empezar hoy, con lo que sea, leyendo, comprando ese libro que vos querés comprar para poder hacer tu proyecto de negocio, comprando ese curso que tanto querés comprar para poder empezar, comprándote esa cámara o comprando esa luz o ese reflector o lo que sea como para poder empezar a grabarte, comprando ese primer stock de cosas para tenerlo ahí y empezar a vender, crearte tu cuenta en tienda nube, crear tu cuenta en Shopify o aprender a programar para literalmente crearte esa idea de negocio que tenés de un software, o ir y empezar a buscar literalmente ese local importante donde vos tenés una idea para lo que sea que quieras hacer, esa panadería, esa hamburguesería o esa agencia o consultora de, no sé, de marketing que tenés pensado hacer. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el contenido. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido, a poder hacer esto gratuito, poder darle a ustedes consejos correspondientes para
para poder salir de esa zona de confort en la que hoy se sienten o no se sienten a gusto. Compártelo a esas 3 personas que ustedes sientan que les pueda cambiar la vida, que les pueda ayudar este contenido, y déjenme saber en los comentarios qué tipo de contenido ustedes esperan que yo les cuente, que les pueda ayudar a ustedes y que me pueda ayudar a mí, obviamente. Esto va a ser un maratón bastante largo en el que yo me siento conforme y espero que ustedes también se sientan conforme con absolutamente todo. Muchas gracias.